Este David, este David, era un hombre muy hermoso, ¿no? Realmente hablando, no hay como el Señor Jesucristo, pero hay que reconocer los grandes hombres de Dios. Y este era uno de ellos. Tenía unas cosas hermosas, pero como cualquiera de nosotros se equivocó. Y esto es para darnos a entender puntualmente que no hay como Jesús de Nazaret. Amén. Que los ojos se ponen en Jesús de Nazaret, el autor y consumador de la fe. No ponga el ojo en nadie, porque ese alguien puede faltar sin querer y se puede decepcionar, pero si usted lo pone en él, puesto los ojos en Jesús, en él, el autor y consumador de la fe. Y sin querer, vea, se metió en algo, censó al pueblo, no hizo bien, y luego uno de sus videntes, Gad, dice la escritura, vino y le dijo, mira, Dios te manda a decir esto, y le coloca 3 condiciones de castigo, y el hombre dijo, vea, cualquiera menos que yo caiga en manos de hombre. Lo que no sabía es que era el castigo, se le iba a ir al pueblo de él. Mató cuántos hombres, 70,000 es que dice, y el hombre se angustió. Mucha gente está pagando por mi culpa. Impresionante. Aún la gente que le había censado, imagínense, le dañó hasta el censo al hombre. Tremendo. Y David, cuando vio eso, le declaró su pecado. Declaró su pecado y dice, pero ¿qué hicieron esta gente? Vuelve tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Porque ahí el ángel se paró. Parece que halló gracia en ese lugar, en ese hombre Araúna. De hecho, un tipazo Araúna. Por algo paró ahí el ángel. Porque Araúna, cuando David le comenta el motivo por qué él lo está visitando, Araúna le dije, toma lo que quiera mi señor, lo que bien le parezca, y le doy bueyes, y le doy el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña, le doy todo. Dice, todo esto Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios, te sea propicio, aleluya. ¿Se acuerdan de propicio? ¿Cómo? Te sea favorable, aleluya. Siervo con sus términos aquí, ¿no? Favorable. Ayer común, lucha, comunicar, santo. Se aprende los viernes aquí. O traen un diccionario completo. Común, propicio, acuérdese de propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Edificó David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Dice la Biblia que cuando reinaba Saúl hizo y deshizo. Y dice que Dios levantó un hombre llamado David, hijo de Isaí. Un hombre conforme a su corazón que iba a hacer todo lo que Dios quería. Y en verdad este hombre tenía un corazón muy bonito. Y Araúna le dice al rey, tome la era, tome bueyes, tome leña, tome todo lo que usted necesita. Yo se lo doy para que usted lo sacrifique. Y él dice, no, yo no voy a darle algo a Dios que no me cueste. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es fácil muchas veces darle algo a Dios que no nos cueste. Es fácil. Pero en verdad Dios no nos está pidiendo sacrificios. Pero en el fondo de nuestro corazón,
o en el fondo de un corazón agradecido, se siente bien dándole algo a Dios. Dios no está interesado solamente en que, confesando nosotros el nombre de Jesús, no solo seamos salvos, o por ser salvos entremos en esa comunión con Él. Eso es lo que quiere Dios. Que correspondamos a su amor. Él nos ama y nosotros dejémonos amar. A veces entramos en cosas tan complejas, pero vemos que es tan simple y tan sencillo, y se trata de dejarnos amar. Porque Dios nos ama y Dios es amor. Él no se va a negar a Él mismo. Es su esencia. Cuando Él se acerca a alguien, lo ama y lo ama. Y nos está diciendo, de alguna manera, dejémonos amar. Dejémonos en verdad amar. Y me voy a meter un ratito por ahí con palabras que ya he dicho, porque estoy siendo ministrado una vez más. Dejémonos amar. Y buscamos amor en todos lados y Dios está diciendo, déjense amar. No busquen el amor donde no lo hay. Yo soy el amor. Yo soy amor. Yo les amo. Y a veces podemos reclamar que nadie nos ama. Tenemos que tener cuidado los cristianos con esa declaración. No puede el cristiano, el que ya confesó a Jesús, decir que nadie le ama. Porque Dios es más que alguien. Dios no es algo. Dios no es un invento. Dios no es una fantasía. Dios es alguien, es un ser superior a cualquiera de nosotros y es amor, nos ama. Entonces no solo alguien me ama, sino el más importante es el que me ama. Él nos ama. Amén. Él nos ama. Así que no declaremos nunca de que nadie nos ama porque Dios nos ama. Él nos ama. Aleluya. Y nosotros tenemos una tarea y es dejarnos amar. Dejémonos amar por Dios. Aprendamos a corresponder eso que Él es. Amarle. Y la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos demostrarle el amor a Dios. O sea, la Biblia Dios no nos deja tirados. Dios nos llama y no solo nos salva, sino que nos equipa para que nos relacionemos con Él. Por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante, porque aquí conocemos lo que Dios quiere. Y Dios dice que para nosotros mostrarle su amor es obedeciendo lo que Él dice. ¿Cómo le mostramos a Dios que le amamos? Obedeciendo lo que Él dice. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, nosotros le mostramos amor a Dios. Cuando nosotros respetamos a Dios, porque respetar a alguien es obedecer lo que ese alguien dice. Cuando nosotros respetamos, ahí le mostramos que le amamos. Esa es la manera que le mostramos a Dios que le amamos. Entonces, definitivamente tengamos esto, Dios nos ama. Y no quiere el Señor que hagamos grandes sacrificios por mostrarle, no. Pero cuando tú y yo amamos a alguien, nos esforzamos por demostrárselo. Y por eso es que le damos algo a Dios. Démoselo con amor, porque Él ama al dador alegre. Porque en la alegría hay amor. Cuando tú y yo damos con alegría, ahí hay amor. Y Dios sabe que David le ama. Por eso ves el comportamiento, a pesar que David hizo algo grave, ves el comportamiento de Dios hacia David. Y esto no es licencia para que pequemos,
pero que sí tengamos en cuenta que Dios nos ama y por ese amor está dispuesto a perdonarnos. Así que nadie se quede derrotado si cometió un error. Levántese, que Dios quiere perdonarlo. Amén. Y este hombre sabe lo que es Dios para él. De hecho, aquí leemos mucho el Salmo 51, ¿cierto? Donde él declara esa necesidad de Dios. Donde él declara que no puede vivir sin Dios. Y volvemos a algo que hemos aprendido. No era un hombre que iba a perder 2 centavos, ni unos cuantos gallinitas, o cualquier negocito ahí de pequeño. Era un hombre rey, que entre comillas podemos decir, no tenía necesidad de nada. Pero ese hombre, subido en gloria aquí en la tierra, dijo: yo no puedo vivir sin Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Y esto nos enseña que no importa la riqueza que nos llegue, esa riqueza será pasajera. No podemos vivir sin Dios. David entendió y también lo dijo, ¿se acuerdan? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que podamos dar cosas semejantes a Dios. De lo recibido de tu mano, eso te damos. David no solo entendía que Dios le amaba, sino que entendía también que todo se lo dio Dios. David entendía que él simplemente era un pastorcito de oveja, discriminado aún por sus hermanos y por su papá. Un oficio que al parecer era degradante y poco estimado, porque sus hermanos menospreciaban hasta dejarle al último, al de la colita, el pastoreo, y ellos se fueron al ejército y a hacer otras labores. Y nos dimos cuenta cuando iba a ser ungido que el papá ese día como que lo mandó, ves allá, pastear allá, lejos allá. Antes fuimos la última, ya te vas. Para que David no tuviera ni siquiera chance de arrimarse a que el profeta lo viera. Entonces se veía que de pronto era un oficio no muy valorado, no muy apreciado. Y David se acordó, como tenemos que acordarnos nosotros, que el único que pudo valorarle y poner la mirada en un indiferente y humillado como él fue Dios. Y que por eso valía más su amistad que su corona. El amor que sus reinos y sus palacios. La comunión y la coinonía que cualquier otra cosa. El Espíritu de Dios que cualquier riqueza. Y eso es lo que nosotros tenemos que establecer. Que arranquemos de un principio que Dios nos ama. Y cuando nos da una posición, y cuando llegamos a una, voy a decirlo de esta manera, cuando llegamos a una posición más alta, económicamente hablando, no nos olvidemos que el que cuando no teníamos nada nos amó y ahora nos sigue amando igual. Ay, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, porque no tengo, gracias, 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 pero ahora cuando tengo, Dios, espérate. ¿Para qué te agradezco si estoy más ocupado en los negocios que tú? No. El que nos vio aquí en la ruina y el que reprendió al devorador por nosotros, el que nos sacó de esa condición y nos trajo acá es el mismo. Y debemos estar altamente más agradecidos, y eso es lo que David estaba más altamente agradecido. Y Araúna le dijo, llévate todo gratis. Dijo, no, yo tengo, Araúna, ¿cómo comprártelo? Yo tengo Araúna y quiero darle a Dios algo que me cueste. Tengo la oportunidad de honrarlo con algo que me cueste. Tengo la oportunidad de honrarlo con algo. A veces hay cosas que no entendemos, pero dejemos de buscar tanto entendimiento y creamos.
¿Usted no ha visto que cuando la persona es nueva convertida, está como el bebé que está recibiendo la lechecita ahí? Lo que le dan. Y ella después crece y quiere pollo, quiere vianda, quiere todo. Pero mientras tanto estaba sin preguntar. Te pregunta Livia el menú, el del bebé hoy. ¿Qué te pidió hoy? Chocolate a la francesa. Pollo a la naranja derretido con unas pizquitas ahí de leche de soya, porque ya la otra leche le está molestando. Imagínense. Un licuado de camarones al ajillo, tenía que decir. Un batidito así de chupe de camarones. Peruano. Hoy me haces comida peruana. Pero cuando crecemos sí comenzamos con una exigencia. Porque ahora queremos entenderlo todo. ¿Y quién dijo que la leche da proteína? Y yo quiero esto para que me dé calcio y para que me dé lo otro. Y queremos entenderlo todo. Y si engorda o no engorda. No, engorda uno y no el arroz ni lo otro. El arroz sigue igual. Somos nosotros. Y que si hace daño, que no hace daño. Y empezamos a creerlo, entender todo. Pero allá estamos sabroso. Entonces, acá cuando ya vamos creciendo espiritualmente hablando, queremos cuestionarlo todo. Esto no es del Nuevo Testamento, esto es del Antiguo, esto es para el tiempo de la ley, esto era para los... Y se arma un lío. Y Dios está bendiciendo y está armando un lío. Y Dios está prosperando y está armando un lío. Porque ya creo que sé dos libritos y 2 versículos. Sí. Tenga cuidado cuando alguien esté con tanta refutadera. El pastor Lemuel predica algo y después va a la gente a analizarlo todo, si sea así o no. Por no nombrarme a mí. Gracias. Reciba usted. Sí. Entonces queremos revisarlo todo. Como si el pastor Stevenson no se puede equivocar. Yo me puedo equivocar. Yo le puedo lanzar algo parafraseado, puedo meter un apóstol por allá, hacerlo un patriarca. Uno no sabe cuántas veces se ha equivocado, pero no es mi intención. Soy un ser humano, ¿sí me hago entender? Usted, ¿cuál es su aporte? Señor, muéstrale al siervo de Dios que ese no era un apóstol, que era un patriarca. Ayúdalo. De pronto le está fallando la memoria. Dale unas vitaminas ahí que le restauren las neuronas. O sea, siempre busquemos el bien colectivo. ¿Por qué tenemos que tropelear? ¿Usted cree que yo voy a preparar un mensaje para venir a dañarlo a usted? No, yo quiero que sea edificado. Y si en algún momento le hablé fuerte, es porque quiero lo mejor para usted. O no le pegaron 2 chancletazos y 2 correazos y 2 latigazos. Con cuero de vaca. En vez de comerse un sancocho, le dieron a usted con ese cuero. Oiga. Y aquí estamos. ¿Lo odiaba a su papá? No. ¿Lo odiaba a su mamá? No. A veces nos querían dar contra el mundo, como si... Sí, como si nuestro cuero fuera de camello, pero bueno, nos dieron. Ya. Funcionó, aquí estoy, predicando a Cristo. Hasta mi abuela me dio. Cuando iba a mi abuela a una visita, no me gustaba mucho la cosa. Que si pegona. Eso era buscando con lupa cómo le doy. ¿A qué hora le doy? Y este muchacho no me da motivo. Oiga, yo era un muchacho, no daba mucho motivo, no. Pero la abuela me lo buscaba hasta que me daba. Cuando ya me veía ahí. Y ella me metía entre sus piernas, aquí. Entonces las manos quedan libres, porque si me agarro aquí la ofendo más. ¿Sí me hago entender? Y eso era yo ahí, sin defensa alguna. Dios mío. Deseaba tanto que mi papá estuviera en ese momento. Porque la mamá estaba bajo sujeción. También te doy. Ay. Si le da la mamá de uno, imagínese. De ahí para allá le pega a todo el mundo. Oiga, qué cosas. El hecho es que la autoridad establecida
No te quiere dañar. Quiere lo mejor para ti. Reconocer que nos hemos equivocado, sí, nos hemos equivocado. Pero no es la intención. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos opciones en la vida. Odiamos a nuestros padres y nos vamos de la casa. O les amamos y seguimos comiendo nuestro arroz con huevo, frijol y todo lo que nos ponen a la mesa y nos vamos contentos a la cama aunque con su latiguiza encima. Esas opciones están. Mi mamá, mi papá, mi tía, todos los pegones, ¿no? Porque todos pegaban, mano. Yo no sé por qué. Todo el que tenía un gradito más que uno le daba a uno lo suyo en la casa. Oiga, hay gente tan seria porque dice, no me recuerde eso, pastor. Pero hay que ser así. Oiga. Y una tía un día me dijo que a mí me da cosa hasta pegarte a ti porque te ríes siempre. O sea, porque yo me reía. Los nervios, no sé qué era, pero me reía. Y que deja de pegarte porque tú no puedes la cosa en serio. Tenía que llorar. Sí, yo no sé si era el nervio o qué, yo me reía. Entonces mi tía decía que no podía conmigo. No funciona, tienes que llorar. Tiene una mano Lidia. Señor, mi tía está convertida hoy en día. No, si ella es cristiana. A Dios sea la gloria. La bendigo en el nombre de Jesús, que siga así. Y aunque erradamente, lo hacían por algo, ¿no? Lo hacían por algo. Quizás querían inculcarle algo a uno y uno no entendía, cabezón ahí no quería entender. Entonces decían, bueno, vamos a metérselo a la fuerza. No sé si era que el látigo le ayudaba a entrar el conocimiento a uno. Yo no sé, de pronto, ¿cierto? La piel abierta entraba el conocimiento. Yo no sé qué efecto era que buscaban. Pero bueno, digo que era la marca de la chancleta, ¿no? Y en ese tiempo no había ni Adidas, pues uno lucía que luego le dieron por una Adidas, ¿no? Goodyear. Una llanta vieja y le hacían chancleta. Eso es pegadurísimo. Bueno, salgamos de este comercial que está muy largo. ¿Y por qué llegué hasta allá, vio? La autoridad. Y ve, David comete un error siendo autoridad. Comete el error. Pero él amaba al pueblo, Él amaba al pueblo. David amaba al pueblo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque David lo incitaba a buscar de Dios. Y todo el que te anime a hablar de Dios te ama. Lo demás es cuento. He conocido gente bien fuerte de carácter, pero te animan a buscar de Dios. Te transmiten ese celo, que con el tiempo se van puliendo y estas cosas, pero te transmiten ese celo, esa hambre. Y David tenía eso. El apóstol Pablo tenía un carácter, parece también firme, pero tenía un celo por Dios. Pedro también como que tenía su... Usted andaba mancao. Su cortador de oreja, Pedro. Pero ellos inspiraban a buscar de Dios. Y a veces de pronto mejor, te lo digo ahora, y debería estar toda la iglesia llena, pero díganselo, que el pastor lo dijo. Bueno, cacharle. Que a veces alguien que te trate fuerte, pero que en ese trato te impregne a Dios. En ese trato fuerte, seco parece, pero te impregne a Dios. Claro que si eres amoroso también. Pero si se trata de eso, pues que me impregne a Dios. Porque vemos un apóstol Pablo, de un carácter bien definido. Un día se agarró con Bernabé por Marco y le dijo, no va muchacho, no va. Muchacho que quedó el otro día por allá. No va. Pero después Marco creo que el que le llevó el capote. No sé qué es capote, pero le llevó. Y si no es Marco, me perdonan ahora. Pero lo que quiero decir es que hubo una buena relación después entre ellos. Lo marcó. ¿Vio? La influencia. Porque resulta que
No es la intención del apóstol. No era la intención de dañar al muchacho, sino que coja carácter, mi hijo, coja juicio. Eso está siguiendo a cada rato. Le tuvo que haber dicho así. Pero no, darle otra oportunidad. No, yo no voy a dar otra oportunidad ahorita. Ahorita no. Voy a pensarla más adelante. En este viaje no vas. Entonces me lo llevo yo. Listo. Ahí está. Pero entonces, meditemos en eso. Meditemos en eso. Porque se está moviendo una atmósfera en casa de oración, de unidad, de comunión. ¿Cierto? Porque estamos identificando cada vez más que tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que yo en estos días he recibido que el Espíritu Santo me ha esperado, me ha soportado. ¿Y dónde lo veo que me espera y me ha soportado? Porque cuando me espera y me soporta. Porque a pesar de tener que hacer cosas hace rato, Él nos espera y nos soporta para que las hagamos, para que luchemos, para que contendamos por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de la unidad. La palabra de Dios habla de la familiaridad. La palabra de Dios te habla de la equidad. La palabra de Dios que habla de que estemos juntos. La palabra de Dios te habla que nos amemos. La palabra de Dios habla del perdón. La palabra de Dios habla de la restauración. La palabra de Dios habla de la fidelidad. Usted cuando ve que la palabra de Dios está diciendo peleen, mátense y dáñense. No. Entonces todas esas cosas están en el carácter vario. Uno tiene su carácter sencillo, otro tiene su carácter fuerte, uno tiene un carácter saludador, otro tiene un carácter... Pero en sí... todos amamos. Ya si alguien se le acerca arrogantemente, vaya y peque. Sea pecador. Ahí sí. Vale, le diga, no peque, hermano. Sea serio, sea santo, sea fuerte. Lo está corrigiendo, lo está amando. Ah, es que me habló duro, pero te está diciendo la verdad. El otro le puede decir, amado, no lo hagas. Considérate. No peques, mira. ¿Por qué? Porque es su carácter. Es su carácter. Sí, otro le puede decir más fuerte, te va a llevar el enemigo y todas estas cosas. Y vimos un ejemplo ahora, como el Señor le habló a Pedro, por ejemplo. Vimos un ejemplo, cómo Juan se expresaba, por ejemplo. No el otro, el Bautista. Buen ejemplo el tuyo. No el Bautista. ¿Sí ve la diferencia? Y los dos, dice la Escritura, que aunque ese tipo era muy bravo, ninguno como él, de los nacidos de vientre de mujer. ¿Ve cómo es la cosa? Entonces no se lleve de eso. Seamos sabios. Ocupémonos realmente en lo que nos edifica. Y este hombre, David, incitaba al pueblo a que buscara de Dios recursos. Desde sacerdotes, cantores, tañedores, componía. Háganle, mijo, métale esta letra, póngala aquí, toque con ese instrumento. ¿Cuánto necesita? Póngala allá. ¿Sí me hago entender? Vamos a hacer el templo, hay tanto. No me van a hacer, meto de todos modos. ¿Está recibiendo? Ay, no me dejan participar, ahí yo no me... No, métase. Involúcrese. ¿Usted ama a Dios o a quién? ¿Sí me hago entender? ¿O qué enamorado se deja echar a la primera cita, Charlie, de la casa? ¿Cuántas veces lo corría? Lo corría. Y el Charlie para adelante. Sí, usted no come ninguna, vamos para allá. ¿Sí o no? Porque cuando usted ama, quiere algo, lo desea. Santo, ahí se miran los reclamo ahí. Ese Luis y Luis ahí suave. Oye, yo conocí a un muchacho, voy a meter un comercial, ¿puedo? Ese le ganó a todo el mundo. Yo me comía toda la película de frente así, era cine para mí. Sacaba crispeta, maíz pira, canguil dicen en Ecuador. Canguil, ¿cierto? Bueno, sí. Y me sentaba. El muchacho vivía por allá, la muchacha ahí, pero la suegra no quería nada con el muchacho. Y entonces él se paraba en la esquina y así. Y después, no, pero serio lo que le estoy contando. Una de las últimas paradas era un palo que había al frente de la casa y era ahí. Se hacía uno con el palo y miraba.
Oiga, casi un día lo atropella un bendito carro ese muchacho. Porque era una avenida que tenía que pasar. Y era escondido hasta lo último. Y la casa era un balcón. Y ahí se trepaba. Y yo decía, se va a caer, hermano. Y ahí estaba resistiendo ahí. Y silbaba. Sí, después se caía. Otra vez se subía. Pero eso era una película que yo me veía. Yo dije, Dios mío. Sí. Entonces uno tiene que en verdad mostrar un poquito. Pero sigamos acá. Y David le está diciendo a Araúna, quiero que esto me cueste. Yo tengo cómo pagarlo. Yo quiero darle a Dios. Quiero que esto tenga un precio. Quiero que tenga un costo. Y por eso dice la Escritura que este hombre tenía el corazón como el de Dios. Porque fácil dar algo que no cueste. Fácil dar algo ajeno. Y oye esto. El Señor Jesucristo de Nazaret. Mi Señor. Dice la Escritura. Déjame que yo pongo esto por si acaso necesito volver allá. Encontré algo hermoso. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo de Nazaret muere en la cruz. Hebreos capítulo 4. Estoy buscando para que leamos bastante, más o menos. Hebreos capítulo 4, podemos leerlo. Vamos a leerlo desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Está oyendo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto tenía que hacer el sumo sacerdote, presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación, para que todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto,
en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Siga leyendo, que necesito encontrarle un punto que no he encontrado. Siga leyendo. Siga leyendo. Bueno, estamos un poquito lejos de lo que quería. Déjelo hasta ahí. Déjelo hasta ahí porque el que vamos a leer ahora nos vamos a saltar al 9. Ahora bien, el 9. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y si así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, escuche esto, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador, oiga bien, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ya los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hísopo, y roció el mismo libro, ¿sí? Libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Oiga esto hasta ahí. Voy a traerle hasta ahí lo que necesito, ya vamos a entrar a otra parte. Habla del tabernáculo, cómo estaba constituido en el pasado, ¿no? Lugar santo y lo que había dentro del lugar santo, lugar santísimo, lo que había en el lugar santísimo y quiénes tenían acceso a ese lugar. Se dice que el sacerdote entraba con sangre, ¿cierto? De animales. Se dice que el sacerdote entraba con sangre de animales y esa sangre era necesaria porque sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre no hay perdón de pecados. Esa sangre era de un animal y esa sangre redimía al sacerdote y redimía al pueblo. Y eso se hacía anualmente. Eso se hacía anualmente. Y hasta ahí, sigamos leyendo. El 21. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así es. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuánto? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan, a los que le esperan. Oiga esto, póngale atención a esto, que aquí va el desarrollo de lo que quiero decir. Entonces estaba ese lugar santo y santísimo, tal como lo describen. Pero dice la Escritura que eso que se veía físico en ese tiempo de Moisés era una copia del verdadero tabernáculo que está en los cielos. Entonces, está el sumo sacerdote y atravesando todos los lugares hasta llegar al lugar santísimo, hacía la ofrenda y conseguía la remisión de pecado anual, era anual. Pero me impactó algo que leí. Y es que ahora Cristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec y la Escritura, entra ya no a ese tabernáculo hecho por mano de hombre, figura del de allá, sino que entra ya directamente al tabernáculo. Y entra, dice la Escritura, no con sangre ajena. No con sangre ajena. No con sangre ajena.
Él no le dio a Dios sacrificio que no le costó. Ve la grandeza del corazón de David. Lo que se le revelaba a este hombre. Por eso es que nosotros no tenemos que estar fijándonos a comprenderlo todo o entenderlo todo a veces, sino que tenemos que dejar que nuestros corazones nos guíen. Porque yo sé que a usted le pasó que usted diezmó y ofrendó sin que nadie le tuviera que dar una cátedra. A mí me pasó eso. No necesitaron darme una cátedra para ser convencido. Porque el Espíritu también me ponía que no es bueno que el cristiano tenga que ser convencido a cada rato. Usted y yo fuimos convencidos hace rato de que estábamos en pecado y que necesitamos urgente confesar que Jesús es el Señor. Y el Espíritu nos convenció. El Espíritu no tiene por qué estar convenciéndonos a cada rato. El Espíritu lo que quiere es que nosotros le creamos a Jesús, a la palabra de Jesús. Que le creamos a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo se presentó delante del Padre no con la ofrenda que llevaban los sumos sacerdotes de ese tiempo, sangre ajena, a ellos no les costaba. A ellos no les costaba nada. Ellos mataban un animalito, iban con esa sangre ajena. A ellos no les costaba nada. Ahí no había ningún sacrificio de alguna manera. Por eso cuando el Señor Jesucristo hizo el sacrificio, fue con su propia sangre. A Él sí le costó. Sí. Era su propia sangre. Por eso fue un sacrificio hecho una vez y para siempre. Y allá el ángel se para en la era de Hernán Araúna y el Señor le dice, ahí hazme sacrificio a través del profeta. Y David va y Araúna lo recibe. Y Araúna le dice, ¿cuál es el motivo de tu visita? Le digo, vengo a comprar tu era. Y Araúna le dice, ¿por qué? Va a hacer sacrificio. Y él le dice entonces, toma la era, toma los bueyes, toma la leña, toma todo lo que tú quieres, yo te lo doy. Y le dice, no, yo te lo voy a comprar por precio justo, porque yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Algo que no salga de mí. Se lo quiero dar. Ahora, no había problema que él lo recibiera, era un presente para el rey y para Dios que iba a bendecir a Araúna también. Pero él le dijo, no, yo tengo cómo pagar esto. Dios me ha dado mucho, yo puedo pagar esto. Jesús tiene cómo pagar por nosotros. Jesús es el rey abundante. Jesús es el rey abundante. Sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, que podía ir también y tomar la sangre ajena e ir y presentarse y hacer lo mismo, pero dijo no. Yo mismo seré el cordero. No será con sangre ajena, será con mi sangre. Wow, cuando yo leí eso. Por eso dice el sacrificio de Cristo, quita el pecado, lo quita. El otro lo quitaba anual. El sacrificio de Cristo lo quita. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Purificó las cosas. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
Este es un súper sacrificio y el único que Dios acepta. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Cómo sería? Usted sabe que un sacerdote, un sumo sacerdote, para entrar ahí, de alguna manera tenía que tener una calificación. Y Cristo no entró a un lugar que el Señor, podemos decirlo así, se manifestaba de vez en cuando, sino que entró allá mismo, a la presencia. Donde el que no está bien parado, dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Donde dice que nadie puede ver al Señor y vivir. Se presentó allá mismo donde está la pureza. Aquí era algo, la tapa del propiciatorio donde el Señor descendía. ¿Y cómo sería si la presencia de Dios podía matar al sumo sacerdote? Ahora el Señor Jesús se está presentando delante de la misma presencia de Dios, purificando todas las cosas, porque Él es puro, sin mancha. Por eso, y bendito Dios, gracias, por eso usted nunca vaya a creer que Jesús pecó en la tierra. Y esto es una de las pruebas que Jesús nunca pecó en la tierra. Porque pudo no meterse en un lugar donde tenía que pedir perdón por los pecados, porque el sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados. Por muy puro que aparentaba que estaba, tenía que ir a buscar también redención por sus pecados. Porque en ese lugar también podía morir. En ese lugar, ahora Cristo se presenta allá mismo. Y se presenta como si fuera pecador también. Porque Él tomó todos nuestros pecados. Pero dice la Escritura que Él nunca pecó. Y la prueba de eso es esa, se presenta allá, no en un tabernáculo hecho de mano, sino que entra la misma presencia de Dios. Y purifica todas las cosas, porque Él es puro. Y presenta su sangre que es pura. Y ese sacrificio ya no nos dio décadas ni siglos, eternidad. Eternidad. Su sangre, la misma sangre de Él, no con sangre ajena. Y eso fue que dijo David, no con tierra ajena, no con bueyes ajenos. Todo lo que yo le voy a dar viene de mí. Que otro no cante por ti, que otro no dance por ti, que el otro no alabe. Hazlo tú. Tú lo puedes hacer. Todos estamos llenos de atributos para darle al Señor algo. Yo siempre he hablado de la exclusividad. Todos tenemos algo. ¿Se acuerdan la mujer que fue y no le dieron agua y lloró? ¿Ustedes saben que hay gente que tiene más lágrimas que otros? Hay gente que es escaso en sus lágrimas, pero hay gente que es muy abundante. Yo me quedo aterrado. Botan chorros de los ojos. Bueno, esta mujer tenía eso. Y ella dijo, ya sé hoy por qué yo lloro tanto. Ya sé hoy por qué mis lágrimas son tan gruesas. Oiga, usted tiene algo exclusivo, apartado, o que Dios le dio para que se lo dé a Él. A la mujer la podían criticar de llorona, la podían criticar de lo que querían, y resulta que cogió esa crítica y se la puso al Señor. Ahora la mujer tenía una cabellera impresionante, era bastante, y también con eso le enjugó los pies. ¿Qué tienes dentro de ti? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Usted sabe que mientras que estamos intercediendo aquí, o mientras que usted intercede por alguien, alguien recibe. ¿Y por qué no intercedes tú también? ¿Por qué no intercedes tú, Stevenson, también? No es que este es un cuerpo. Este es un cuerpo.
y lo que tú hagas le beneficia al otro. Tu bendición es la mía. Tus ganancias son las mías. Tu bienestar es el mío. Ve, ahí nos nació otro niño. Tenemos otro muchachito ahora entre nosotros. Sí. Hace parte de nosotros, hace parte de nuestros hijos, hace parte de nuestros niños. Usted lo carga, usted lo mima, usted lo besa. Hace parte de nosotros. Hace parte, ya suma. Ya Manuel es conocido aquí. Ya. Y ahora está sonando Moisés. Es así. No, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Las cosas, otra vez volvemos a lo común. Entonces hay algo que tú y yo le podemos dar a Dios. Y David dijo, pero yo tengo dinero suficiente para comprarle 50 veces o más esta cosa de Hernán Araúna. ¿Por qué yo tengo que recibirlo así si yo lo puedo comprar? Hay algo que tú puedes hacer para Dios. Y el Señor Jesucristo lo ratificó allá. El Señor Jesucristo tranquilamente se había podido vivir hasta sus 90, 100, 200 años aquí, llevando una sangre ajena. ¿Pero qué dijo? No, yo soy el Cordero. Mi sangre se la voy a dar. Él se dio cuenta que él tenía una sangre pura. Él se dio cuenta que para vencer al pecado se necesitaba pureza. Que para vencer al pecado se necesitaba santidad. Y que un animalito lo hacía de vez en cuando. Que él tenía la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero ya no era una sangre cualquiera. Era la sangre de aquel que jamás pecó. Por eso se metió en un cuerpo. Vea lo que está llegando ahorita. Porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, otra vez sin derramamiento de sangre, y otra vez sin derramamiento de sangre. Entonces, si un animalito o un apóstol o el mismo Juan el Bautista o los profetas que murieron en el anterior, su sangre no fue suficiente, se necesitaba un cordero. Entonces ahí el Señor se metió en un cuerpo como el de nosotros, nació de vientre de mujer como nosotros, y su cuerpo como el de nosotros tenía sangre como nosotros, y su sangre le satisfizo al Padre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, pero esta sangre pura, ya no una sangre anual, sino eterna, nos dio eterna redención. Estamos eternamente redimidos, no temporalmente. ¿Está recibiendo? Por eso es que Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Hay cumplimiento ahí. Hay un cumplimiento. Y por eso es que no se iba a levantar en la tierra hombre como Él. Él es el Cristo, el ungido, el Salvador. A eso vino Él. Por eso le dijo a Pedro lo que le dijo, ¿se acuerda? Porque a eso vino Él. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer para el Señor con agrado, con dedicación. Y no lo vea como sacrificio, el sacrificio ya está hecho. Véalo como una ofrenda de amor.
Eso fue lo que hizo David. Voy a darle al Señor algo que tenga valor, que cueste. Si lo ha hecho todo para mí, lo ha hecho todo por mí. Ahora viene el mismo Dios y nos da un ejemplo precioso. Y no para ofrecerse muchas veces, dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! Entonces, cuando usted intercede por alguien, cuando usted se mueve en un lugar como estos, congregacional, dice la Escritura que donde están 2 o 3, ahí está. Pueden haber muchos que estén en desacuerdo, pero si hay 2 y 3, va a operar. Usted sea de esos. De los que entregan su parte, de los que hacen lo suyo, de los que le sirven a Dios, de los que se ocupan en lo secreto de portarse bien, de los que en lo íntimo quieren hacerlo mejor, de los que tienen hambre cada vez más por su presencia. Y no importa el tiempo que usted tenga de convertido, haga su parte, hágala bien. Y cuando alguien lo quiera persuadir de lo contrario, usted levántese bien. Porque puede haber alguien viciado queriéndolo viciar a usted. Y usted diga, esto no lo ha predicado el pastor de esa manera. Sea sabio. Sea sabio. Claro. Porque un papá le dice a los hijos, no salgas. Y te quiero ver aquí antes de 9 de la noche. Y el otro le dice, no, a las 9:30 podemos venir. No, mi papá dijo a las 9. ¿Ve la diferencia? Sea sabio. Se lo digo de todo con mi corazón. Si a usted le están predicando algo y alguien ahí en la silla o afuera, o lo cite, o lo llame por teléfono, le ponga un texto diciendo lo contrario, ese hombre está errado. Ahí hay un problema. Y lo quiere persuadir usted de levantarlo mal. Lo quiere persuadir usted para dañarle su corazón. Claro, no pueden haber 2 espíritus. No puede haber una contrariedad. Usted va a una casa y la mamá compró unos muebles rojos. Usted va a otra casa y la mamá compró unos muebles azules. Los 2 son muebles, pero a usted le dio el deseo de comprar los rojos y a usted azules. Tiene que respetar lo de la casa. Ay, no es que los azules son mejores, pero ¿dónde vives tú? ¿Dónde están los rojos? No los azules. Ay, es que en la otra casa sirven más. ¿Dónde come usted todos los días? O vaya, coma de vez en cuando allá que le sirven más, o coma todos los días aquí. Prefiero comer todos los días ahí. No es que yo fui a la vecina y comí caviar. Y aquí todos los días arroz con huevo. Asegura eso, arroz con huevo, hermano. Arroz con huevo en el plato que caviar volando. Sabiduría. Coma bien, aliméntese. Amén. Entonces hay algo en nosotros, en cada uno de nosotros, que se lo podemos dar al Señor. Todos lo tienen, todos lo tienen. A todos Dios les ha provisto algo para que le demos al Señor. Y no le demos lo ajeno, demos lo nuestro. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu sabiduría. Señor, que toda iniciativa...